En el siguiente video explicaremos brevemente la enfermedad de Huntington, sus causas, signos y posible manejo. Presentado por Astrid Reyes, Evelyn Peña y mi persona, Cristian Botache. Estudiantes de genética a cargo del Dr. Harry Mauricio Pachajoa, de tercer semestre de medicina de la Universidad ICESI. ¿Qué es la enfermedad de Huntington? La enfermedad de Huntington es un trastorno cerebral hereditario, es decir, que los padres pasan la enfermedad a sus hijos. Esta enfermedad lleva discapacidades tanto físicas como mentales que aumentan con el tiempo. Los síntomas iniciales pueden incluir dificultad en la concentración, depresión o movimientos espásticos, que son contracciones musculares repentinas y violentas, pero cada persona se ve afectada de manera diferente. Antes de explicar como tal la enfermedad, les contaré un poco de su historia en tiempos atrás. Cuenta la historia que en el siglo XVII en Nueva Inglaterra se especulaba que algunas personas por sus movimientos espásticos y alteraciones mentales incontrolables fueron juzgadas y algunas ejecutadas por considerarlas embrujadas. Pam, pam, pam. En 1872, el médico George Huntington describió por primera vez la enfermedad en base en una familia americana de ascendencia inglesa que su abuelo y su padre habían seguido por generaciones y le dio el nombre de enfermedad de Huntington. Encontramos que los síntomas generalmente aparecen entre las edades de 30 y 50 años, pero la enfermedad puede atacar a personas tan jóvenes como de 2 años y tan ancianos como de 80 años, y la mayoría de los pacientes mueren aproximadamente a los 10 o 20 años después de haber iniciado los síntomas. La enfermedad de Huntington es una enfermedad autosómica dominante. Esta es producida por un daño en la información genética que se encuentra dentro de las células que rigen todo el funcionamiento de nuestro organismo. Ese daño se encuentra en un gen, el cual es como un manual de instrucciones para crear una proteína, en este caso la huntingtina, cuyo gen se encuentra ubicado en la región 4p16.3. Las personas que tengan el gen dañado en algún momento de su vida expresarán la enfermedad, y a la hora de tener hijos como una persona sana, cada uno de ellos tendrá un 50% de probabilidad de ser sanos y el otro 50% de probabilidad de heredar este gen dañado y por lo tanto expresar la enfermedad. Esto explica que sea una enfermedad autosómica dominante. Esta herencia no dependerá del sexo, por esto, tanto mujeres como hombres pueden presentarlas por igual. Esta información genética de la que les hemos venido hablando se encuentra guardada en nuestras células, más específicamente en sus núcleos, en unas estructuras muy pequeñas llamadas cromosomas, los cuales son formados por cadenas muy largas de información genética compuesta por genes que a su vez están compuestos por un código de letras en secuencia. En la enfermedad de Huntington hallamos un error en la secuencia del gen que produce la huntingtina. Normalmente debe haber 35 repeticiones de una secuencia de CAG, pero en la enfermedad la secuencia se repite más de 40 veces. Aquellos que presentan repeticiones entre 35 y 40 tienen la posibilidad de expresarla o no, mientras que los que tienen menos de 35 no la presentarán y los que tienen más de 40 sí lo harán en cualquier punto de su vida. Esto causa que a la hora de iniciar el proceso para la producción de la proteína, esta quede más larga de lo normal y no sea funcional. Nuestro cerebro está compuesto por neuronas que se encargan de enviar impulsos por todo el cuerpo para dar las órdenes que deben ejecutar los diferentes órganos. Las neuronas son células que se comunican la una con la otra por medio de sustancias que llamamos neurotransmisores, llevando así la información de un lado a otro por nuestro cuerpo como si se tratara de un mensaje por tren. En la enfermedad de Huntington, el impulso eléctrico viaja por una neurona y se transmite a la siguiente, pero debido al daño en esta proteína, cada vez habrá más neuronas que no podrán transmitir el impulso, produciéndose efectos cada vez más notorios, ya que las órdenes no llegan correctamente para su ejecución. La enfermedad de Huntington se caracteriza por una combinación de alteraciones motoras, que son de movimiento, psiquiátricas, que son de personalidad o carácter, y cognitivas, que son de pensamiento. Los síntomas de la enfermedad de Huntington varían de una persona a otra en amplitud, severidad, edad de comienzo y velocidad de progresión, incluso entre los miembros de una misma familia. Una de las primeras alteraciones de movimiento es la corea, que es un movimiento similar a una danza. Al comienzo de la enfermedad, este exceso de movimiento es poco frecuente y no muy amplio. Los pacientes con enfermedad de Huntington también muestran bradicinesia, que es lentitud de los movimientos. Según va progresando la enfermedad, estos síntomas se hacen más evidentes. En los estadios intermedios de la enfermedad puede darse movimientos más amplios en los músculos de las piernas, cara y tronco, y la distonía puede ser evidente. Este término hace referencia a la contracción lenta y exagerada de un músculo, lo que produce movimientos repetitivos y torcidos.
Por lo tanto, los síntomas motores de la enfermedad de Huntington son una combinación de coreobrevicinesia y distonía. Esto va a afectar de forma importante la postura, el equilibrio y la marcha. Las alteraciones oculomotoras, que son los movimientos del ojo, también son frecuentes. Gradualmente, el habla del paciente es menos clara y pueden aparecer dificultades para tragar alimentos, lo que conlleva a pérdida de peso. Los síntomas psiquiátricos más frecuentes son depresión, ansiedad, irritabilidad, comportamientos obsesivos compulsivos, alteraciones del sueño y aislamiento social. En las alteraciones cognitivas hay dificultades en la comprensión, razonamiento, juicio y memoria. Existe una clasificación de la progresión de la enfermedad de Huntington. Primero, estadio inicial. La persona tiene diagnóstico de enfermedad de Huntington y puede realizar todas sus tareas, tanto en casa como en el trabajo. Segundo, estadio intermedio inicial. La persona puede realizar su trabajo pero con menor capacidad. Puede seguir haciendo frente a las tareas diarias pero con algunas dificultades. Tercero, estadio intermedio tardío. La persona ya no puede hacer frente a sus responsabilidades domésticas, para las cuales solo requiere una pequeña ayuda. Cuarto, estadio avanzado inicial. La persona es dependiente para sus actividades de la vida diaria, pero puede seguir siendo atendida en casa por sus familiares o cuidadores profesionales. Quinto, estadio avanzado. La persona requiere ayuda para sus actividades de la vida diaria y normalmente se hacen necesarios cuidados de enfermería profesional. ¿Cómo puedo saber si tengo la enfermedad de Huntington? Existen las pruebas genéticas, que son una forma bioquímica de determinar la presencia de un gen en particular en un individuo. En la mayoría de los casos existe un análisis de sangre que puede determinar si una persona tiene el gen de la enfermedad de Huntington. Esta prueba no puede predecir cuándo los síntomas se iniciarán o el curso de la enfermedad. Hay tres categorías de las pruebas para el gen de la enfermedad de Huntington. Primero, la prueba presintomática para personas en riesgo de la enfermedad, pero que no presentan síntomas. Segundo, prueba confirmatoria que determina si una persona que muestra los posibles síntomas de la enfermedad en realidad tiene el gen mutado. Tercero, la prueba prenatal se utiliza para determinar si el feto tiene el gen mutado. Esto se puede hacer por amniocentesis o con una muestra de vellosidad escoriónica. Cuarto, diagnóstico genético prenatal utilizando fertilización in vitro. Los medicamentos para el tratamiento son en su mayoría orientados hacia estabilizar los problemas psiquiátricos y de movimiento. Existen las terapias físicas, ocupacionales y del habla, las cuales permitirán al paciente de cierta manera seguir con su vida cotidiana, pero la clave está en no perder la esperanza.